Seguimos con la tecla en vivo y bueno, hoy estuvimos hablando del tema paritarias estatales. Sí, señor. Casi nada, ¿no? 15% y recién reabrir en 6 meses cuando la inflación del dólar fue de 8% claro. En estos 10 días nada más. Pero bueno, tenemos en línea a Oscar Disasi para que nos cuente cómo está la situación de la paritaria estatal, porque es mejor voz que la de él, es mejor que la nuestra. Seguro. Así que buenos días, Oscar. Mario Baudry te saluda de la tecla en vivo. Muy buenos días, Mario. ¿Cómo te va vos? Bien, contanos cómo está la situación, porque nos llegan los mensajes, nos preguntan y todos tienen poco claro, porque en los diarios sale que es un 15% y como los maestros cobraron un 32 o 40 de acuerdo del lado que 34,4 claro. Públicamente, dije. Públicamente. 8, perdón. Por eso, ¿cómo está la situación? ¿Ustedes van a aceptar un 15%? No, nosotros ya lo declaramos absolutamente insuficiente. Le planteamos al gobierno que haga una nueva oferta a la brevedad. Porque no contempla el poder adquisitivo perdido, sobre todo después de la devaluación de diciembre y los tarifazos que llegan hasta nuestros días. Además, el planteo del semestral en realidad es un planteo que puede llegar a ser una forma de desdoblar el 25% que ofrecieron en el primer tramo de la reunión, porque el primer tramo de la reunión hubo una oferta del gobierno que fue del 25% en 4 cuotas, última cuota en septiembre, eran las mismas cuotas que la primera oferta. Ante el rechazo generalizado plantearon un cuarto intermedio y ofrecieron un 15% acumulado a partir de marzo hasta julio, es decir, el 5% enero y febrero, más un 10% en marzo hasta julio, y ahí empiezan, y una nueva paritaria a partir de julio. Pero en realidad, para nosotros, y ahí ya va la respuesta más en detalle, el rechazo se basa fundamentalmente, primero, que el porcentaje es insuficiente. En segundo lugar, que impacta mucho menos en las categorías más bajas, son 1.000 pesos para las categorías más bajas, los auxiliares ingresantes, el enfermero ingresante, el administrativo ingresante, y las categorías más bajas, que es donde está el 70% de los trabajadores del Estado. Y además, rompe con aquel equilibrio que había del salario mínimo, donde un maestro de grado ingresante cobraba lo mismo, o casi lo mismo, monedas más, monedas menos, que un ingresante en la ley del 430, con lo cual se rompe ese equilibrio que lo habíamos ganado en el 2008, que fue fruto de un debate con el gobierno y un acuerdo docente y en general con los estatales de que era justo que un salario mínimo sea similar. Por ahí se anduvo diciendo que nosotros planteábamos la paritaria semestral. No, nosotros lo que planteábamos era un aumento que nos permita recuperar el poder adquisitivo tomando el 32% de la proyección inflacionaria en el 2016, claro. Y si variaba eso, si eso se disparaba, había a mediados de año que hacer una nueva reunión para hacer un nuevo aumento por encima de ese 32 si es que se disparaba la inflación. Seguro. Esto no tiene nada que ver con eso. Pero, a ver, para que la gente le quede claro, a los maestros les dieron el 34% de aumento, 34,8, sí. Correcto. Desde que pasó esa paritaria, yo encima se lo dije a Baradel, le digo, mirá el plan del gobierno, porque había tenido yo una reunión con economistas, yo soy asesor de economistas, con lo cual había tenido una reunión, y el plan del gobierno era devaluar después de la paritaria docente y llevar el dólar a 17.50. Porque de esa manera equilibraban la paritaria docente. Se lo avisé y el dólar pasó a 16, o sea, devaluó un 6,66%. Desde la paritaria docente, o sea que si vos tenés un aumento del 34, ellos ya perdieron el 6,6% en la primera semana. O sea que ni siquiera van a cobrar cuando ya van a cobrar menos, ¿no? ¿Cómo equiparás eso a futuro? O sea, porque bueno, si el 34 ya te sacaron el 6 del 34... obviamente si vas con un 34 vas a pérdida. Y además con el anuncio del gobierno de que no se reabría la paritaria. No, seguro, bueno, eso es un disparate. Bueno, pero en el caso de los gremios docentes dijeron que había una cláusula que la iba a reabrir en los 6 meses, el gobierno salió a desmentir esto, con lo cual se muestra claramente la intención. Entonces, en este razonamiento que vos planteás, que es muy claro además es muy claro, porque la crisis se está descargando entre los trabajadores y los sectores más vulnerables. Sí, son el nivel de ajuste, esto es claro. El nivel de ajuste de los errores del otro gobierno son los trabajadores.
No, bueno, pero a ver, el gobierno anterior tuvo un altísimo nivel de precarización, pero esto lo resuelven echando gente en lugar de pasarlos a planta. Digo, tienen, en algunos casos hasta profundizan el camino, digamos, porque en la provincia de Buenos Aires el endeudamiento no viene desde ahora. Scioli triplicó el endeudamiento. Ahora, María Eugenia Vidal en un solo año se endeudó en 60.000 millones. Sí, sí, y que ya no le alcanza. Se va profundizando ese camino. No, pero lo que quería decir que es interesante lo que vos planteás. Por eso nosotros planteamos la pauta anual monitoreable de acuerdo a cómo evolucionaba la inflación. ¿De dónde sacamos el 44% nosotros? No es porque somos locos, porque se nos ocurrió. Porque lo que hemos perdido en el 2014 y en el 2015, que es alrededor de un 12%, en relación a aumento de salarios, aumento de precios, ¿no?, de la inflación, más una proyección inflacionaria mínima del 32%, nos da el 44% de bolsillo. Ahí es, y eso si no supera la inflación, esto que vos decís, si no supera el costo de vida, el 32%, que es una proyección mínima, no es una proyección planfletaria. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno nos da un 15%, genera la expectativa de que nos puede dar mucho más en julio, pero lo cierto es que ya empezamos perdiendo. Con un 15% ya empezamos perdiendo. ¿Y qué pasa si nos ofrece un 10% en el segundo semestre? Llega al 25% que ellos querían y quedamos muy lejos de recuperar el poder adquisitivo. Por eso lo rechazamos. Ahora nos vamos a reunir en el Consejo Directivo Provincial de ATE, donde están las 56 seccionales de nuestra organización. Estamos coordinando y hablando permanentemente por teléfono con los judiciales y con SICOP, profesionales de la salud y los agentes legislativos, que son los gremios estatales de la sociedad autónoma, y seguramente vamos a hacer una medida a mediados de la semana que viene. Sí, sí, porque la verdad que es muy... ¿Dónde está el punto mínimo? O sea, el tema es, a veces no importa el aumento, sino que la gente llegue a fin de mes, ¿no? Y sí, con el aumento general que está habiendo de cosas, a la gente creo que sobre todo en este mes de marzo, donde tuvieron que comprar las cosas del colegio y todo lo demás, les va a ser muy difícil llegar a fin de mes. Pero además, ni siquiera es un aumento de emergencia. No. ¿Por qué digo esto? Porque el último aumento de Scioli, que fue bajo, muy por debajo en el porcentaje y todo lo demás, por lo menos fue un aumento de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que las categorías más bajas, es decir, los que menos plata cobran, recibieron un porcentual mayor que los que más cobraban. Digamos, por ejemplo, un auxiliar de educación ingresante categoría 5 rondó anualizado, estoy hablando, el gobierno decía el 40%, pero anualizado en ese momento rondó en el 32-33%. Y una categoría superior rondó en el 25-26%. O sea, se inyectó abajo porque era un aumento de emergencia donde de alguna manera reconocían que no estaban dando lo que correspondía. Ahora Seguro. Acá, en esta propuesta de aumento, quienes más se benefician, que no está mal que cobren más, a ver, pero quienes más se benefician son las categorías más altas, y quienes más se perjudican, y ahí es lo que está mal, son las categorías más bajas, que es vuelvo a repetir, es la inmensa mayoría de los trabajadores de Estado. Entre la categoría 7, 5 y 10 está la mayoría de los estatales que laburan todos los días en el Estado provincial. Seguro, sí, sí. Bueno, Oscar, muchísimas gracias por la comunicación. Siempre es grato hablar con vos y clarificarle a la gente cómo está. Así que bueno, si no tenemos noticias, la semana que viene tendremos otra medida de fuerza. Para mí es un placer hablar con ustedes y a través de ustedes con la audiencia. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Estábamos con Oscar Disasi, uno de los referentes. No mucho más para agregar, ¿no? Clarito. Complicado. Sí, claro. Complicado. Debe ser uno de los gremios que está más complicado, ¿no? Siempre los estatales, Sí, es sí, histórico. es verdad, es histórico. Lo de los estatales, sí. Sí, pero además la tiene clara, a ver. Sí, totalmente. Hay una cuestión básica. Si le pagan el 34 y pico % a los maestros, porque a ellos le van a dar menos. O sea, ¿cómo hace él para justificar ante sus representados que aceptó menos? Imposible. No hay manera. Por lo menos tiene que tener la misma oferta. Obvio. O sea, vos ahora cuando vienen los policías, el sueldo de los policías, que no le vas a aumentar el 34%, le va a dar el 20%, Te sacan es una corriendo. locura. o sea, es un disparate. O sea, por lo menos ser justos. Equitativo. Claro, con Ni más todos ni igual. menos. La Tecla en vivo, la voz de los protagonistas para que estés informado al instante. La Tecla